21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Como ustedes ya tienen hambre y están cansados y cansadas, vamos a ser muy breves y vamos simplemente a presentarles en qué consiste nuestra asociación y cuáles son los fines y la naturaleza de la misma. Gracias a las compañeras que me estuvieron enseñando tanto anteriormente. Y nosotros y nosotras somos una respuesta asociativa y social a una necesidad que tenemos como país, y es dar respuesta a un área o a un campo de la educación tan marginal, tan excluido, como es la pedagogía social, porque le hemos dado la prioridad a la educación como educación escolar, formal, en contextos escolares, pero se nos olvidan que educaciones son todas las educaciones que se dan en otros contextos, donde la pedagogía social ya desde el siglo XIX se encargó de trabajar, como por ejemplo los contextos comunitarios, los contextos familiares, los contextos institucionales no educativos, como son las prisiones, los centros del ICBF, otros lugares como los hospitales, que hoy salió el tema de las aulas hospitalarias, por ejemplo, y todas esas educaciones, como decía un catedrático de pedagogía social, lo que Dios ha unido, que no lo separe la universidad. Son tan importantes como la educación que se da en la universidad, porque allí tenemos educaciones significativas para nuestras vidas, en la familia, en los contextos, en los espacios de salud, en los espacios públicos y en otros espacios. Esta asociación, por tanto, nació a finales del año pasado para dar respuesta como Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social a estas necesidades, capacidades y realidades. ¿Qué es la asociación? La asociación es una institución jurídica que está vinculada a académicos especialmente por el área de la pedagogía social, por eso se llama pedagógico, porque tiene una intencionalidad científico-educativa y científico-social, y por lo tanto hacemos investigación respecto a estas problemáticas, fenómenos y realidades, y también a la educación social, porque nos vincula a todos los profesionales, estudiantes, interesados, interesadas en los campos de una educación que no es especialmente curricular. Entonces ahí está la etnoeducación, la educación popular, la educación penitenciaria, la educación que se da en las calles, toda la promoción sociocultural, todo aquello que tiene que ver con situaciones específicas de dificultad, inclusión social y educativa, convivencia escolar, gestión comunitaria también de las instituciones con las familias, etcétera, etcétera, y así sucesivamente hasta el infinito. Porque las modalidades educativas y las tipologías educativas son muy amplias. Esta asociación, por tanto, tiene toda la red diversa de personas, instituciones que trabajamos en todas estas educaciones. Bueno, la Asociación Colombiana de Pedagogía Social está vinculada a dos redes fundamentales. Una red que es la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, que aglutina a toda Latinoamérica, España y Portugal, y también a las redes europeas y mundiales. Acabamos de estar en un congreso en México, en Puebla, en una ciudad maravillosa que no sé si conocerán, y allí hemos estado vinculados a todas las asociaciones y a todos los movimientos mundiales que existen de otras educaciones, las de adultos, las de personas mayores o adulto mayor, las familiares, las comunitarias, otras educaciones que son muy importantes trabajar y que las tenemos olvidadas. Fíjense ustedes, si las tenemos olvidadas, que el Ministerio de Educación no reconoce nada más que los sistemas formales educativos en el país. Entonces, cuando estamos trabajando en otras educaciones, por ejemplo, ya reconocidas en el Ministerio con las licenciaturas de grupos etarios, como por ejemplo es la educación comunitaria, vincula las prácticas de la educación comunitaria a un aula. Y ustedes me dirán cómo se hace la práctica de educación comunitaria en un aula. ¿Cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no lo sé.
Entonces, esta inconsistencia, esta poca proyección, esta necesidad de tener en cuenta las otras educaciones que se hacen fuera de un aula o que no están principalmente vinculadas a lo curricular, sino a lo relacional, al bienestar de las personas, de los grupos y de las comunidades, tenemos que trabajarla o tenemos que proyectarla en un país que todavía no se ha pensado desde la institucionalidad que haya otras educaciones que hay que responder profesionalmente desde la pedagogía, porque hay otros profesionales que están trabajando en la educación, los psicólogos, los trabajadores sociales, los agentes de salud, otros profesionales con los que trabajamos codo a codo, pero ¿y dónde están los pedagogos y los educadores profesionales trabajando en la educación que somos? Bueno, yo soy educador social, pero hay muchos licenciados en pedagogía social aquí, en pedagogía infantil, perdón, y otros de otras carreras, que somos los que, en teoría, más formación tenemos en educación. Pues prácticamente nos han excluido, trabajan otras profesiones. Y nosotros queremos trabajar con ellos, codo a codo, en estos equipos interdisciplinares, en estos programas, en estas situaciones que se dan educativas en nuestro país. Bueno, entonces los objetivos de la asociación son la acción en programas, proyectos que tengan que ver con estos tipos de educación. Por ejemplo, los acuerdos de paz vincularon muchas situaciones socioeducativas y no dio respuesta profesional a eso. Por ejemplo, erradicación del analfabetismo en las zonas rurales. ¿Y quién lo hace? Si los educadores que van a estar vinculados son los educadores de las escuelas que han aprendido matemáticas, lengua o cualquier otra área de conocimiento, pero no se han formado en una educación rural, en una educación o elementos de la educación en la pedagogía social a nivel de contextos complejos socioculturales, que no han trabajado otro tipo de formaciones, solamente desde la licenciatura o los roles mucho más formales. ¿Quién hace el programa de alfabetización rural? Dice el acuerdo, para erradicar, ni siquiera dice para disminuir, no, para erradicar el analfabetismo rural. ¿Quién hace la capacitación a grupos en riesgo de exclusión social, desmovilizados, desplazados, que están trabajando, por ejemplo, con mujeres o con colectivos con especial dificultad? ¿Quién hace esa educación? ¿Quién la está haciendo o quién la va a hacer? Como país tenemos una responsabilidad y un reto respecto a nuestra educación social, desde una perspectiva amplia, comunitaria, entendida ampliamente. Bueno, pues tenemos toda esta necesidad y por lo tanto les invitamos a que se vinculen, a que conozcan, a que puedan trabajar con nosotros y con nosotras. Nosotros entonces vamos a trabajar la acción, vamos a trabajar la investigación, eso es muy importante, una gran diferencia entre la educación popular y la pedagogía social es que la pedagogía social investiga y publica y hace transferencia de conocimiento y apropiación social del conocimiento, etcétera, mientras que la educación popular está más vinculada a los saberes tradicionales y prácticos y por tanto no hace tanta investigación. Pero estamos con ellos, estamos con la educación popular, con los líderes comunitarios, con las madres comunitarias, con todos aquellos que trabajan también desde este tipo de educación. Bueno, por supuesto está todo el tema de inclusión desde un sentido amplio, porque como hemos trabajado en estos días, la inclusión es social y educativa desde una perspectiva integral. No está solamente vinculada a la discapacidad, que bueno, ojalá tuviéramos resuelto ese tema, pero es que son muchas inclusiones y muchas poblaciones y la pluralidad humana exige dar respuestas diversas a muchas necesidades específicas y especiales que tenemos en nuestros contextos. Por último, pues comentaros que vamos a tener una página vinculada a la asociación, una página de pedagogía social y educación para la paz, porque como país también queremos dar una respuesta en la construcción de cultura de paz. Estamos vinculando algunos proyectos que estamos desarrollando como equipo con Conciencia en la región Caribe colombiana. La estamos alimentando ahora y tendrá pues tanto resultados de investigación como propuestas para trabajar Cátedra de la Paz, para trabajar diseño de estrategia en lo que tiene que ver con cultura de paz y ojalá también podamos tener alguna respuesta
pues teniendo en cuenta situaciones de discapacidad, y también les invitamos a que nos acompañen en ese proceso de diseño de materiales para esta página que estamos construyendo. Bueno, ya para cerrar, porque yo sé que ya el estómago está haciendo movimientos, les queremos decir que el proceso de afiliación a la asociación lo encuentran ahí. Hay un formulario, en ese formulario encuentran cómo se desarrolla todo este proceso, y invitarles a que puedan participar en una Colombia, 5 minutos por fin, en una Colombia mucho más incluyente, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras, pero también especialmente de la academia. No podemos seguir pensando, y desde la parte que nos toca a los educadores y a la pedagogía, no podemos seguir pensando que la pedagogía está destinada exclusivamente a la escuela y a los espacios formales. La educación pasa por el Ministerio de Cultura, por el Ministerio de Salud, por todos los ministerios, por todas las administraciones. Tenemos que crear cambios significativos en nuestras transformaciones socioeducativas. Tenemos que corresponsabilizarnos en la tarea de inclusión social, que es mucho más amplia que la centrada a un aula, y sobre todo a un aula regular. Y les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros todas las experiencias, noticias y cuestiones que puedan servirle a los demás para proyectarnos como Pedagogía Social y Educación Social Colombiana. Muchas gracias a todos y todas, y que pasen buen día. Agradecemos al doctor Francisco del Pozo Serrano por su intervención, y en estos momentos iniciaremos el espacio para las preguntas del público. En este sentido, invitamos a nuestros ponentes a que pasen al escenario, por favor. Bueno, me pasan un papelito con la siguiente pregunta. Si Sami hubiese llegado a su vida sin el regalito, como usted lo llamó, ¿trabajaría de la misma manera por la inclusión? Y la otra pregunta, ¿qué significa Sami para Paola Alcázar como mamá y como profesional? Bueno, en la primera pregunta, definitivamente no. Es decir, la vida a todos nos pone retos, y los retos son diferentes. ¿De acuerdo? Y a mí me puso este reto. Si no me hubiera puesto este, me habría puesto otro, que no sé cuál es, no tengo ni idea cuál sería. Lo importante es saber que lo que te toque a la puerta de tu casa, como me tocó a mí, me tocó el tema de la discapacidad, tú descubras en esa tocada de puerta que es el gran reto que tienes en la vida. Entonces, la respuesta es no, me habría tocado otro. Eso es como los superhéroes, ¿verdad?, que descubren los superpoderes. Lo interesante, y es un poco lo que dice Hawkins, es que descubramos para qué vinimos a este mundo. Y yo creo que la misión que tengo en la vida me tocó la puerta hace 11 años, y por eso pues no callaré y no dejaré de hablar de inclusión para personas con discapacidad, porque esa es mi misión en la vida a través de la vida de Sami. Y la segunda pregunta, ¿qué significa Sami para Paola Alcázar como mamá y como profesional? Bueno, lo he dicho aquí un poco. Sami es un hijo, es mi segundo hijo. Ahorita vieron de pronto desfilar por ahí al primero, al mayor. Y a veces me preguntan, desde que Sami nació, ¿te ha tocado un poco más difícil? ¿Es difícil criar hijos en estas condiciones? Miren, 11 años después puedo decir que es tan difícil como criar a un hijo que no tiene discapacidad, que cada hijo trae retos diferentes, que no es más difícil o más fácil, porque además la condición de ser mamá, y las que somos mamás sabemos que también nos convertimos en las mujeres maravillas para este reto tan maravilloso de criar hijos. En el tema de la educación misma, es decir, por supuesto necesita unas ayudas y unas adaptaciones especiales, ¿verdad? Pero lo importante es verlo así, y así es como yo lo he vivido, lo he visto, y trato de que él también y las personas que
que lo rodean, mi familia y la sociedad en general lo vean de esa manera. Ahorita que hablaban del tema de la educación, y no quise extenderme allí, pero esos pasos que tú contabas un poco es en realidad lo que se ha vivido en este modelo de inclusión educativa, en donde llegamos a tal punto que son los mismos maestros y son los mismos compañeros de curso y los mismos padres de familia de estos compañeros de curso los que se involucran tal en el tema de la inclusión que no quieren perderse esa experiencia. Entonces son los maestros los que dicen, quiero tenerlo en mi clase porque ya he estado pensando en cómo hacer, cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar español, cómo enseñar sociales, etcétera. Y lo mismo los papás de los compañeros de Sami me dicen, mira, es increíble porque ya lo que mi hijo ha aprendido en todos estos años siendo compañero de estudio de Sami no se lo hubieran enseñado en ninguna parte. Estos pequeños, para ellos es normal, normal, esa es la palabra que tengo que usar, estudiar con Sami. Es lo más natural del mundo. Entonces yo digo, estos niños cuando crezcan y sean unos profesionales, arquitectos, médicos, ingenieros, y les llega una persona ciega, o les llega una persona con discapacidad física o lo que sea, lo van a ver normal, le van a decir adelante, siéntate, y no como nos pasa a nosotros muchas veces que nos llega una persona, no sé, con síndrome de Down y no sabemos si hablarle, no hablarle, decirle que te sientes, los vemos raro. Entonces eso, y como profesional, un reto en mi vida profesional, he encontrado la manera de involucrarlo a mi vida profesional y yo creo que esto es un ejemplo de cómo lo he logrado involucrar, ¿verdad? Cuando uno dice, esto es lo que me toca hacer en la vida, entonces uno lo involucra y en la vida profesional lo he hecho. Como ya les decía, he empezado a hablar de inclusión muchísimo, he estudiado el tema de la inclusión, cómo hacer ambientes incluyentes a partir de la educación, el tema de la investigación doctoral, no imaginé que fuera a ser este tema, pero allí desembocó un poco la investigación, también desde las experiencias que hemos tenido desde la Universidad del Norte en procesos de acompañamientos, por ejemplo, en la ciudad, en el tema de la georreferenciación de la población con discapacidad. Estamos trabajando también con la Secretaría de Educación del distrito a partir de la aprobación del decreto 1423 para que los maestros se vayan, digamos, preparando para recibir niños con discapacidad. Y hay tantas cosas por hacer que ojalá Dios me dé vida para poder hacer mucho más de lo que hasta ahora he hecho en el tema de inclusión, porque la tarea está todavía por hacer y es un tema que de verdad está en pañales aún. Bueno, muchísimas gracias y gracias porque son parte significativamente testimonial de lo que supone la inclusión en la universidad y sin esa oficina, sin estas personas, sin estos equipos, pues la Universidad del Norte hoy estaría en pañales y ya tenemos algunos pasos hechos. Bueno, hay otra pregunta por aquí para la compañera de la Universidad del Atlántico. Sí, creo que es muy puntual. ¿Se oye? Sí. Sí. Creo que es muy puntual esta pregunta. Dice, dentro de los procesos de formación de las licenciaturas en la Universidad del Atlántico, ¿cómo podemos postular dentro de nuestra universidad incrementar en el pensum la intensidad horaria de las cátedras como lengua de señas y atención a niños y niñas con discapacidad, igual otras cátedras incluyentes? Bueno, les cuento, yo creo que una de las ventajas que ha tenido nuestro programa de inclusión es que dependemos directamente de la Vicerrectoría de Docencia, a diferencia de pronto de otros programas que han estado en bienestar y demás. Entonces, ¿qué nos ha permitido el que esté en Vicerrectoría de Docencia? Precisamente que desde ahí nosotros podamos jalonar y podamos hacer precisamente el cambio en algunos currículos, en algunos pensum de algunos programas. No solamente aquí diría yo que es en licenciatura, de hecho nosotros tenemos cátedras inclusivas para todos los programas de la universidad. Tenemos dentro de nuestras electivas de contexto cátedras como por ejemplo discapacidad y sociedad, inclusión y diversidad y la lengua de señas, que también es una electiva de contexto. ¿Qué nos ha permitido eso? Que todos los estudiantes de la universidad puedan acceder a ellas. De hecho, en la universidad en primer semestre es obligatorio matricularle a los estudiantes las asignaturas desde primer semestre. Ya a partir del segundo semestre, pues los estudiantes la pueden matricular las asignaturas que ellos quieran en ese semestre. Entonces, ¿qué se ha hecho? En primer semestre se les matricula lengua de señas o discapacidad y sociedad dentro de las electivas que ellos reglamentariamente tienen que ver.
ha sido algo muy curioso. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes en mi curso, porque una de esas cátedras las dicto yo precisamente, en inclusión y diversidad. He tenido, por ejemplo, estudiantes de ingeniería mecánica. Y el primer día de clase ellos comienzan y rebeldes porque yo vine aquí a estudiar ingeniería mecánica, yo que tengo que ver con la inclusión, yo que tengo que ver con esos grupos poblacionales, y se molestan un poco. Entonces cuando comenzó la cátedra y les comienzo a decir el por qué es importante eso, comienzan a cambiar. Al final, pues, la idea no es que ellos se vayan sabiendo mucho de discapacidad ni de inclusión, sino que ante todo tengan la oportunidad de saber de que ante todo somos personas, ¿sí? Y que cuando ellos salgan como profesionales egresados de la Universidad del Atlántico sean una persona integral, que no se les olvide eso y que tenemos que tratar a los demás en igualdad de condición. Entonces, yo pienso que esa ha sido una de las ventajas que desde la universidad hemos tenido. Pues haría un llamado también a todas las universidades, revisar de pronto los programas académicos que tienen las universidades y mirar en el pensum donde se pudiera de pronto establecer, como digo, no solamente para las licenciaturas. En las licenciaturas, por ejemplo, educación infantil y educación especial son obligatorias dentro del pensum de ellos, pero las cátedras que son también de contexto, como el caso nuestro, pueden estar disponibles para toda la universidad. Muchas gracias. Fadia. Y pequeño Sí. comentario. Si algo precisamente veía en Australia era que estas pequeñas estrategias que pensamos que no tienen impacto, al final sí lo tienen. Entonces, acá no sé cuántos compañeros tiene Sami, pero son 26 niños, como decía Paula, que más adelante son precisamente los que van a seguir aportando estrategias y seguir haciendo eso sea más influyente. Entonces, así sea chiquitico, es seguir impulsando, motivando, que crean en esto, porque precisamente aquí posiblemente estamos los que más creemos en la inclusión y somos nosotros los que tenemos como modelo. Bueno, muchas gracias. Yo diría que terminemos con un logro y un reto, rápidamente. Un logro son estos jóvenes que están aquí. Nosotros aquí en la Universidad del Norte tenemos varios Hawkins. Aquí, miren, aquí está Gloria, Tati, Cristi, Daniel. Bueno, ellos son realmente un logro. Uninorte Incluyente es un grupo de jóvenes maravillosos, estudiantes de pregrado y posgrado, que están cambiando la historia de la Universidad del Norte y que aspiramos también cambiar la historia de Barranquilla. Y un reto, lo que dijimos, que cuando estemos en un escenario como estos, ya la inclusión sea cosa del pasado, porque hemos logrado tanto el tema de la inclusión que no se nos haga exótico que por aquí entren personas con discapacidad. Bueno, un logro para nosotros ha sido los 8 estudiantes con discapacidad egresados. Considero que es un logro porque, gracias a Dios, todos nuestros egresados están en este momento laborando precisamente en lo que fueron formados. Licenciados en educación en básica y fueron en educación física. Perdón, uno de ellos está nombrado precisamente en uno de nuestros municipios como docente, y no para niños sordos, él es sordo, no para niños sordos, sino para niños oyentes. Entonces, eso ha sido un logro. Uno de los chicos que también es egresado nuestro, arquitecto, y precisamente trabaja con una constructora. Entonces, eso ha sido uno de los logros. Retos. Nos hemos propuesto como meta, justo para este año, creo que es bastante, y es la formación de los intérpretes, porque consideramos que ahí es donde está la base también de la educación inclusiva, sobre todo para la población sorda. Siempre he trabajado con sordos, siempre, pues no estoy diciendo que no con las otras poblaciones, pero mi pasión siempre han sido los sordos. Como les dije, soy intérprete y pues hemos trabajado precisamente por el tema. En este momento ya tenemos el comité curricular que estamos trabajando. La idea es que en el 2019 nosotros podamos ofertar el primer programa profesional de intérpretes de lengua de señas en Colombia. Bueno, como no tengo un caso específico, creo que mi logro que voy a mencionar es una comparación. Creo que el logro es que Australia comenzó hace 40 años con la inclusión, y justo cuando escuchaba las intervenciones del día de hoy, la sesión de preguntas, veo que estamos en un estado mucho más avanzado e incluso mucho mejor de países que comenzaron hace 40 años también. Entonces creo que es nuestro mayor logro como Colombia, como Barranquilla. Y un reto creo que también es pasar a la acción, no quedarnos solamente en esa parte de sensibilizarnos, de cambiar concepciones, de sí, vamos a eliminar barreras, sino realmente comenzarlo a hacer en nuestra cotidianidad. No esperar a que alguien venga y lo haga, sino que nosotros desde nuestras acciones diarias lo podamos hacer.
Bueno, entonces agradecemos muchísimo a las personas que construyeron con nosotros y nosotras este momento significativo de la jornada. ¿Vas a cerrar, no, Giselle? Sí. Muy bien. En estos momentos se les hará entrega de un reconocimiento por parte de la Universidad del Norte a los ponentes de nuestra mesa. Así como también agradecemos a la doctora Carmen Ricardo Barreto pasar al escenario para hacer el cierre del evento. Y les pediríamos a los ponentes que pudieran venir en este momento de cierre como para cerrar todos juntos y juntas. Hola, buenas tardes a todos. Creo que ya sí soy la persona que nos separa del almuerzo. Pensaba ahora cómo cerrar este evento, ¿verdad? El año pasado estuve precisamente visitando la institución educativa, la Universidad Católica de Valencia, y allí tuve la oportunidad de vivir la experiencia de ir y conocer la escuela inclusiva que Marga les presentaba, de la cual hizo la presentación. Y asimismo pude conocer un laboratorio que tiene esta institución, quienes estuvieron ayer en la mesa de tecnologías para el aprendizaje. Ayer estuvo virtualmente con nosotros otro profesor, el doctor Francesc Banyuls, y él me mostraba con tanta pasión todos esos espacios y todas las iniciativas que construían y todo el servicio que ofrecía la institución a la comunidad. Y bueno, yo me vine con una semilla muy sembrada en esa visita, y cuando llegué aquí pues le planteé al decano como también había salido el decreto, le planteé que nuestro tema de Cátedra Europa fuera precisamente sobre la inclusión. Y comenzamos a construir con Mar, con Francis, con Liliana y con Eliana este espacio, y bueno, una de las cosas que me preguntaba ahora, ¿cómo hacemos este cierre? ¿Cuáles han sido los logros y cuáles han sido los retos? Después de haber escuchado tantas experiencias, tanto conocimiento, poder acercarnos a esas realidades, y me pregunto entonces, ¿cuál fue el logro con este evento? ¿Cuál fue el logro? Y miro los objetivos, como buena profesora, partimos a los objetivos del evento, y era poder tener precisamente un espacio donde pudiéramos compartir experiencias, poder generar espacios para el análisis, para la discusión, para el diálogo. Quizás nos faltaron muchos espacios más para el diálogo, para la discusión, pero creo que dejamos algunas semillas sembradas en el público y en nosotros mismos, de poder ver esas realidades que tenemos, una educación para todos. Entonces pienso que el logro es poder tener con nosotros a estos amigos de la casa, como Javier, como Ángel, como Diego, como otros, bueno, los que no pudieron estar con nosotros presencialmente. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.